Javier Milei le canta sus verdades a políticos y empresarios progres en el foro de Davos. Comencemos. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Javier Milei, sin duda alguna, está dando mucho de qué hablar a lo largo y ancho de todo el mundo. Youtubers e influencers ya se pronunciaron acerca de este discurso tan emotivo, tan brillante, tan excelente que dio en el foro de Davos, cantándoles nada más y nada menos todas sus verdades a estos políticos y empresarios progres que claramente quieren, con sus políticas, influencias y poder, socavar en la mentalidad de las personas, creando sociedades paralelas, dividiendo a las personas y sobre todo creando más miseria en el mundo. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Verdaderamente, en esta parte del comienzo de su discurso, Milei tiene muchísima razón. Las políticas actuales y todo lo que está llevando a cabo la Agenda Progre 2030, pues lamentablemente está llevando paso a paso a que el mundo entero se vuelva socialista. Y claramente el socialismo no es sinónimo de riqueza, sino más bien el socialismo representa la pobreza, la miseria y la división de clases. Motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Bueno, claramente Argentina hace un tiempo atrás, antes de que entrara el peronismo, me parece, ¿no? Argentina era una de las potencias mundiales en economía y en riqueza. Y de hecho, a causa de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, me parece, muchos europeos emigraron hacia Argentina buscando un futuro mejor, porque claramente en aquel tiempo Argentina tenía el PIB per cápita similar al de Estados Unidos y por ende ofrecía una calidad de vida muy superior a la que otros países podrían ofrecer en aquel momento. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Pero antes de poder dar esta discusión, sería importante que primero viéramos los datos que sustentan por qué el capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo. Históricamente se ha demostrado que los países que adoptaron el modelo capitalista, incluido China, que es comunista, pero su sistema económico es capitalista, claramente capitalista, también enriqueció a su población, también enriqueció su PIB per cápita, además de que se enriqueció a sí misma. Y China actualmente pues es una de las potencias más fuertes y sólidas del mundo, económicamente, militarmente, y todo esto se lo debe gracias al capitalismo. Ahora bien, no solo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento que se adoptó como sistema económico, sino que si uno analiza los datos, lo que se observa es que el crecimiento se viene acelerando a lo largo de todo el periodo. El PBI per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. Porque claro, antes del capitalismo, pues lamentablemente muchísimas personas, es decir, un altísimo porcentaje de personas vivían en condiciones muy deplorables. Vivían bajo el umbral de la pobreza, careciendo necesidades tan básicas que hoy en día, si vives en un país
procapitalista, pues seguramente ya tienes cubiertas, como son una casa, digamos, como son un trabajo, un buen salario, y eso dependerá de ti si quieres seguir avanzando, pero claro, debes esforzarte más. Es lo que ofrece el capitalismo, te da la libertad para que sea el depender de ti para crecer o para simplemente quedarte ahí estancado. No debemos olvidar nunca que para el año 1800 cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, previo a la pandemia. La conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista. Si yo me esfuerzo para mí, para mis hijos, para mi familia, además de que pago impuestos para esos planes sociales, ¿por qué debo aportar más de lo que realmente ya estoy aportando, man? ¿Por qué debe venir el Estado a quitarme aún más de lo que ya estoy aportando en impuestos? Lamentablemente aquí en Bélgica tiene un sistema, digamos, parcialmente socialista, ya que nos abundan a impuestos. Conozco personalmente a muchísimos extranjeros, independientemente de qué ciudad o de qué país vengan, los extranjeros, muchísimos que ya tienen su documentación aquí, viven de lo social. Aquí les pagan un ingreso de 1.500 euros mensuales y pueden llevar varios años sin tener ningún trabajo, porque a ellos les dan el salario, un salario supuestamente para cubrir sus necesidades básicas, les dan un piso subsidiado, les dan, digamos, el dinero que dan por los niños, y todo ese dinero ellos piensan que sale gratis. Lo más triste, muchos de ellos dicen, ¿para qué voy a trabajar si aquí puedo vivir con 1.500 euros suficientes para vivir yo? Es lo que dicen, ¿no? Pero no se dan cuenta, yo tengo que pagar miles y miles de euros en impuestos para que se lo den a este tipo de gentuza que quieren vivir del dinero ajeno. Es una pena. ¿No se supone que los que pagamos impuestos deberíamos obtener esos beneficios? Yo estoy de acuerdo que se lo den a personas que no trabajan porque su condición física tiene un grado de discapacidad, sea alto, sea bajo, pero habrá que ver, ¿no? De acuerdo a su grado de discapacidad para poder laborar, pues deberían darle ese tipo de ayudas, pero lamentablemente aquí en Bélgica ese tipo de ayudas le dan a cualquiera. ¿Cómo puede ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no solo ha sacado de la pobreza más extrema al 90% de la población mundial y lo hace cada vez más rápido, sino que además es justo y moralmente superior? Gracias al capitalismo de libre empresa, hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. Esto es cierto para todos, pero en particular para aquellos países que son libres, donde respetan la libertad económica y los derechos de propiedad de los individuos. Por eso me encantan las ideas de Javier Milei, ¿no? Respeto a la propiedad privada. Voy a ponerles en contexto dos situaciones, España y Estados Unidos. En España, por ejemplo, se pueden meter a tu casa y no puedes echarles de ahí. Tú tienes que irte a buscar dónde dormir. Tú verás cómo le haces, dónde te quedas, dónde te hospedas, tienes o no tienes dinero, pues eso no importa. Ahí alguien se puede meter a tu casa y no puedes hacer absolutamente nada para sacar a esa rata de tu casa, a ese parásito. Y no me importa a los que digan, no, eso solo sucede si tienes una segunda vivienda. Si es tu vivienda principal, pues la policía puede sacarlos en ese momento. ¿Y qué más dame? Si tengo 2 viviendas, 3, 4, 5, 10 o 20 viviendas, son mis viviendas. Es decir,
Es un ejemplo, pero es así. Si yo tengo 2 o 3 viviendas o 20 viviendas, ha de ser porque me lo he ganado. He trabajado muy duro para ganármelo. ¿A ti qué mierda te importa? ¿Cuánto gano? ¿Lo que tengo? ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está la lógica? La policía sencillamente debería venir y sacar a esa gente, pero lamentablemente en España la política, el gobierno socialista, que de hecho Pedro Sánchez también dio un discurso aquí en el foro de Davos y solamente fue a hacer el ridículo, de verdad, dio vergüenza y pena ajena en el foro de Davos, hablando puras mentiras tras mentiras tras mentiras acerca de cómo va España. Ahora el segundo ejemplo es Estados Unidos, el padre del capitalismo, que tienes derecho a defender tu propiedad privada y a defenderte a ti mismo. Tienes derecho a portar armas y pues yo en esa parte pues estoy de acuerdo. Siempre y cuando haya un riguroso control sobre el estado mental de las personas que lo portan. Pero en Estados Unidos, si tienes una vivienda o 2 o 3, no importa, pero si alguien se mete a tu vivienda en Estados Unidos, pues sencillamente puedes coger tu escopeta y la ley está de tu lado para poder hacer con esa escopeta lo que más te parezca para defender tu propiedad. Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y por si eso fuera poco, los ciudadanos de los países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos. El libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Dicho de otro modo, el capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva, un empresario exitoso es un héroe. Imagínate, para llegar a ser un empresario exitoso, ya sea que sus padres lo fueron o sus abuelos lo fueron, pues imagínate cuánto esfuerzo puso para llegar a tener esa empresa y ese nivel de estructura para poder dar empleo a muchísimas personas. Y claramente estas personas son quienes contribuyen a la economía de un país. Son los ricos los que aportan con sus impuestos riqueza, aportan bienestar y una mejor calidad de vida a sus empleados y por ende a sus conciudadanos. Pero llegan estos socialistas, les meten más impuestos, más impuestos, más impuestos. Eso solamente hace que los ricos pues decidan irse. Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. Antiguamente pues el socialismo nació, ¿no? Sus raíces pues me parece que fueron a causa de la búsqueda de una justicia social, ya que antes no había, digamos, tantos derechos laborales como los hay ahora. Entonces pues ellos nacieron, ¿no? Con esa idea de luchar por el obrero, luchar contra el sistema y todas estas ideas, ¿no? Pero actualmente esa lucha pues ya no puede existir porque la gente vive mejor. No vive en las mismas condiciones de aquellos tiempos. Ahora la gente vive mejor, come mejor, se viste mejor, tienen sus derechos cubiertos, tienen sus derechos laborales también. Entonces el socialismo pues básicamente no tiene por qué existir. Entonces claro, como ya no hay esa lucha contra, digamos, contra los satanizados empresarios, pues ellos crearon pues ahora esto, ¿no? La lucha de clases, disfrazado en la bandera del feminismo, la cultura woke y todo esto. Todo esto está causando que las personas pues se odien unas a otras y solamente está causando división,
porque si no existen este tipo de problemas, ellos pues no tienen fundamentos para seguir existiendo. Entonces siempre deben crear problemas donde no los hay. Y la gente ahí, como estúpida, abraza ese tipo de ideas políticas. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Ministerio de la Mujer en Argentina o el Ministerio de Igualdad en España. Viene siendo la misma basura. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente en nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida. Bueno, el análisis se extendió un poco más de lo previsto, pero la conclusión viene siendo la misma, ¿no? Javier Milei le dijo sus verdades a todos estos políticos y empresarios progres. No digo que todos allá tengan ese tipo de ideales, ¿no? Pero sí una mayoría, ya que son ellos los que han promovido a base de subvenciones a estos grupos radicales que imperan, digamos, el odio hacia el sexo opuesto, pues ha dicho las cosas por su nombre, ¿no? Y bueno, yo sé que Milei pues aún dará muchísimas noticias en el futuro de qué hablar. Un saludo para todos los argentinos. De verdad respeto y admiro mucho a su presidente y sé que él tomará las riendas de su país y los llevará hacia un futuro mejor. Un saludo desde aquí y si les ha gustado este video, pues bueno, pueden suscribirse, comentar y bueno, pueden apoyar a este video dándole like y bueno, cuídense, ¿eh? Un saludo, bye. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.